Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amados hermanos, muy buenos días. Es para mí un regocijo poder estar con ustedes un día tan hermoso como este. Damos las gracias al Padre Celestial por el descanso que tuvimos, por abrir nuestros ojitos esta mañana. Y hoy nos despertamos alabando al Señor. Estábamos leyendo el Salmos número 1, que se llama El justo y los pecadores. El Señor en el día de hoy nos quiere reconfortar que somos bienaventurados si no andamos en el consejo de los malos, si no estamos en el camino de los pecadores. Nos invita a seguir la ley de Jehová, a seguir a Jesús, a meditar en su palabra de día y de noche, pues así seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y esos árboles que se plantan junto a las corrientes son árboles que dan frutos a su tiempo, pero los dan. Y hoy este es el fruto que el Señor está queriendo darnos. Todos ustedes, amados hermanos, quienes están recibiendo esta hermosa oración y enseñanza, pues sus hojas no caen y todo lo que ustedes hagan prosperarán siempre y cuando estén en el camino de Jehová. Pero los malos serán arrebatados como el tamo con el viento. Es por eso que no debemos levantar juicios de maldad. Es por eso que debemos andar con rectitud, con justicia, porque dice la palabra en el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El pago del pecado es la muerte, amados hermanos. Pero el Señor ya sabemos que nos rescató, ya sabemos de dónde nos sacó. Entonces nos invita a estar siempre enfocados en su palabra. Reconocer que lo necesitamos todos los días, que todos los días lo debemos buscar. Bueno, amados hermanos, como les dije, es para mí un gozo poder contar con su presencia. Qué bendición poder compartir un nuevo día, una nueva enseñanza. En el día de hoy, amados hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro del Apocalipsis, este hermoso libro. El día de ayer estudiamos el mensaje a las cartas de las 7 iglesias. Comenzamos con la iglesia de Éfeso y hoy vamos a continuar con el mensaje a la iglesia de Esmirna. Para los que de pronto no lo hayan podido escuchar o no sepan de qué les estamos hablando, les pido que por favor puedan instruirse con los audios anteriores. Bueno, y vamos a leer la palabra para poder explicarla. El mensaje a Esmirna.
El versículo 8 del capítulo 2 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, amados hermanos, como les había dicho el día de ayer, estas cartas que el Señor Jesús le manda a las iglesias por medio del apóstol Juan representan un periodo de tiempo. Entonces vamos a comenzar por decir que la iglesia de Esmirna representa la historia de la iglesia en los siglos segundo hasta el siglo cuarto, exactamente desde el año 170, que es donde termina la iglesia de Éfeso, hasta el año 312, antes de que Constantino tome el poder del imperio. Recordemos que hasta esta fecha el imperio dominante era el imperio romano. Entonces vamos a ver pues la importancia que tuvo este imperio en la iglesia y cómo lo tendrá en el futuro. Esmirna tiene varios significados, eh, pero vamos a señalar dos muy importantes. El primero es que significa amargura, dolor. ¿Y por qué amargura y dolor? Porque es una iglesia que fue muy perseguida no solamente por el imperio romano, sino por los judíos, como ya lo estudiaremos en contados minutos. Veremos acá cómo estos hermanos en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente, tuvieron que pasar por unas dificultades muy terribles y unas persecuciones muy duras para poder continuar con el legado que el Señor Jesús nos dejó, para poder llevar la palabra. Es por eso que Esmirna quiere decir amargura, dolor, y pues viene de perseguida, de la palabra perseguida. También Esmirna viene de la palabra mirra. No sé si ustedes recuerden que la mirra es uno de esos tres elementos o de esos tres regalos que los reyes magos, que pues en ningún lado dice la palabra que son reyes magos, ¿sí? Sino reyes solamente, que fueron a llevarle estos regalos al Señor Jesús cuando nació, cuando estaba con María y José por medio de la guía del Espíritu Santo, por la estrella en el cielo. No sé si lo recuerden. Entonces, esos tres regalos que ellos le llevaron al Señor Jesús cuando nació fue incienso, mirra y oro. ¿Y por qué ellos le llevaron esto al Señor Jesús? Pues eso tiene un simbolismo. Resulta que el oro quería decir que el Señor Jesús no solamente era 100% hombre, sino que tenía una naturaleza divina, o sea, 100% Dios. Ellos sabían eso, por eso le llevaron el oro.
El incienso es o representa la oración elevada a Dios, puesto que Dios entregó a su Hijo Jesús, ¿sí? Para el perdón de nuestros pecados. Y gracias a las oraciones que el Señor Jesús hace todos los días por nosotros, porque Él es nuestro intercesor ante Dios Padre, todos los días Él está orando por nosotros, amados hermanos. Él no está quieto, no está durmiendo. Entonces es que nosotros podemos llevar eh, la palabra, y todo lo que nosotros oramos es llevado y entregado al cielo. Asimismo, pues representa al Señor Jesús en sus oraciones y cómo Él, gracias a su intercesión, nos salva a nosotros. Y la mirra representa el sufrimiento, la persecución que sufrió el Señor Jesús por culpa de llevar la palabra, por culpa de ser quien era, porque lo rechazaron, lo rechazamos. Nosotros hubiéramos vivido en esa época, con toda seguridad lo hubiéramos rechazado también. No hay que solamente juzgar de un lado, sino ser conscientes que todo lo que le pasó al Señor Jesús estaba profetizado, y si nosotros hubiéramos vivido en esa época hubiéramos hecho lo mismo. Y de ahí la importancia de entender las escrituras. Entonces eso quiere decir mirra. Por eso la palabra mirra se desprende de Esmirna, ¿sí? Que como les dije quiere decir sufrimiento. La mirra se usaba anteriormente para purificar los objetos sagrados. En Éxodo capítulo 30 del 23 al 33 nos explican cómo se usaba este utensilio, cómo se usaba la mirra para que con otras herramientas, otras especies aromáticas se usaran para ungir el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, la mesa con los utensilios, el candelero con los utensilios. ¿Y qué es todo esto que les estoy diciendo? Todos estos elementos era lo que usaban los sacerdotes, ¿sí? Lo que usaba Aarón. Esto fue entregado a Moisés para que se lo dijera a Aarón, que era el hermano de Moisés, y él supiera cómo se debían usar cuando Aarón entraba a la presencia de Dios. Entonces nos representa, es una figura de cómo todo el sufrimiento, de cómo todas las oraciones y el poder de Dios son necesarios para poder entablar una comunión con Dios, ¿sí? Y ya vamos a entender más a profundidad cómo se van entrelazando cada cosa, cómo Dios es tan bueno y perfecto que tiene control sobre absolutamente todo, y por qué es que todo esto es necesario. Resulta que Esmirna es una ciudad que hoy todavía existe. Es una ciudad que queda en Turquía y se llama Izmir con Z. Se llama Izmir. Resulta que esta ciudad en la antigüedad la llamaban la corona de Asia. ¿Y por qué la llamaban así? Porque era una ciudad muy bella en Asia Menor, y se dedicaba mayormente a la ciencia y a la medicina. Resulta que como ellos se dedicaban a eso, pues esta ciudad estaba muy atada al Imperio Romano, y ellos eran muy, muy leales al Imperio Romano, a tal punto que ellos adoraban como un dios al César. Por eso era que el que hablara mal del César, el que hablara mal del imperio, pues lo mataban, lo crucificaban o lo quemaban vivo. ¿Mm? De ahí que se entienda la persecución que el imperio romano hacía sobre los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos, los creyentes, pues no consideraban al César un dios. Sabían que el César era el emperador, pero hasta ahí. ¿Qué sucedió? Que estas personas no, sino Satanás, pues se dio cuenta de eso, y él comenzó a usar a, a, a todos esos opositores de la iglesia para perseguirla, como lo veremos más adelante. Esta iglesia
fue fundada por el apóstol Pablo, más o menos entre los años 53 al 56. Después de que pues Pablo pasa por Esmirna, Juan también la lidera y pues digamos que ahí se fundamentan más las bases de la doctrina cristiana. Por eso es que el Señor describe después, más adelante en el versículo 9 de nuestra lectura de Apocalipsis 2, describe cómo era que se comportaban ellos. ¿Sí? Las características de esta iglesia dice, yo conozco tus obras, versículo 9 y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué decía esto? Porque resulta que inicialmente los judíos, como no creyeron en la obra redentora de Jesús, ellos actualmente no creen, son muy poquitos los que creen que Jesús es el Mesías. Ellos todavía están esperando al Mesías. Por eso ellos todavía siguen haciendo sacrificios. Sacrifican corderitos, sacrifican cabras, animales para el perdón de los pecados, para la expiación de la culpa. Bueno, ellos tienen una serie de ritos y siguen cumpliendo la ley de Moisés. No, no tienen en cuenta nada de lo que Jesús hizo, lo rechazan totalmente. Esa es una de las razones por las que el pueblo judío ha sido tan duramente castigado y por el que le ha tocado pasar una cantidad de situaciones, pero pues ya sabemos y más adelante lo estudiaremos, cómo el Señor igual es misericordioso y el pueblo de Israel es, digamos que el pueblo escogido por Él. ¿Por qué? Porque Él quiso. ¿Y cómo lo va a salvar? ¿Sí? Como todos siempre tenemos una oportunidad de ser salvos. El punto está en si lo tomamos o no, si lo aceptamos. Entonces resulta que estos judíos se unieron con el imperio romano. ¿Para qué? Para matar a los cristianos, a los creyentes. Entonces fue una época muy difícil, por eso es que esta iglesia fue tan duramente perseguida, porque no solamente era por los romanos, sino también por los judíos, porque estos judíos se creían supuestamente puros, ¿sí? Por seguir la ley de Moisés, pero sabemos muy bien que nadie ha podido cumplir la ley judía. Son más de 133 ordenanzas, decretos, leyes, mandamientos que hay en la palabra y, y ellos ninguno lo ha podido cumplir. El único que lo cumplió fue el Señor Jesús, pero a pesar de eso lo rechazaron. Entonces estos romanos y estos judíos los perseguían de una forma atroz. Tal, tal sería la forma de perseguirlos que Pablo en Romanos, en el libro de Romanos capítulo 2 versículos 28 y 29 dice, porque no es judío el que lo es manifiesto, o sea, no es judío el que dice yo soy judío, ni la circuncisión es la que es manifiesto en la carne. ¿Por qué? Porque decían que el que fuera judío debía hacerse la circuncisión. Si no tenían la circuncisión, no eran judíos. Y después dice el versículo 29, mas el judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Entonces acá básicamente está diciendo no se trata de que nos circuncidemos la carne, sino que nos circuncidemos el corazón. Y esos judíos que perseguían a la iglesia naciente no eran judíos de corazón. ¿Por qué? Porque nunca recibieron el Espíritu Santo. Mientras que los gentiles y los apóstoles que eran judíos y unos poquitos, ellos sí, entonces tenían que estar escondidos prácticamente que de día y de noche para que no los mataran. La persecución fue muy bárbara. De tal forma los persiguieron los judíos, ¿sí? Que miren que dice acá la palabra de Dios, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, el Señor Jesús les dice, ustedes no son judíos, sino ustedes son hijos de Satanás, del diablo.
¿sí? ¿Y por qué les dice sinagoga de Satanás? Pues porque rechazaron al Mesías, ¿sí? El judaísmo se había convertido en una herramienta de Satanás, como también el culto al emperador. Entonces aquí vemos cómo Satanás entra, destruye, mata, da muerte a todo. Y la palabra diablo significa en el griego acusador. Eso quiere decir el diablo. Y pues el diablo es el que está acusándonos en el libro de Job. Vemos cómo el diablo acusaba a Job ante el Señor, pero el Señor lo sacó afante. ¿Sí? Bueno, para que pues puedan estudiar más sobre esta parte. En Efesios 6, del 10 al 17, se habla un poco más sobre el significado de la palabra. Pero para que entendamos el contexto completo de por qué el diablo, por qué una sinagoga de Satanás, por qué todos esos problemas que surgieron, pues no fue de la nada, sino que Satanás desde el principio engañó a la gente, engañó a los mismos judíos, engañó a los romanos para perseguir a la iglesia. Y dice, no, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, el Señor le estaba desafortunadamente profetizando que iban a padecer, que estos cristianos que permanecieran, que estos creyentes que siguieran la palabra del Señor Jesús, que la llevaran, desafortunadamente iban a tener que padecer. Pero dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis que probados y tendréis tribulación. Tribulación es problemas. Eso quiere decir tribulación por 10 días. Aquí hay algo muy importante y es que tal era la persecución, amados hermanos, que sufría la iglesia, que, por ejemplo, hubo un obispo que él siguió después de que el apóstol Juan murió, mmm, más o menos sobre el año 155, este apóstol no, sino este obispo, que se llamó Policarpo. Policarpo fue uno de los, se llaman ellos padres de la iglesia. Padres se le llaman a los que siguieron la enseñanza de los apóstoles. No padre como lo conocemos en la Iglesia Católica de sacerdote, no, sino como precursor. Eso quiere decir la palabra padre en ese sentido que se los estoy diciendo, no como en el sentido católico, ¿sí? Sino como por ejemplo en nosotros en la historia de Colombia, los padres de la patria, ¿sí? Eso, los que iniciaron, los precursores. Entonces, este obispo Policarpo, resulta que lo persiguieron mucho porque él no quiso darle honores al César y lo persiguieron para que él apostatara. Ya sabemos que apostatar es negar la fe. Entonces lo persiguieron de tal manera que lo quemaron vivo por no negar y por no negar a Dios y por no decir que el Dios era el César. Y miren que este hombre dijo una frase muy importante que la verdad nos debe llegar a nosotros a lo más profundo de nuestro corazón, y es que él dijo antes de morir, 86 años he servido al Rey y Señor, o sea, a Dios, a Jesús. Dice, nunca he recibido daño de él. ¿Cómo puedo maldecir al que me ha salvado? Ustedes se imaginan uno estar ya casi que lo mandan a la hoguera, que lo queman vivo y mantenerse uno en la fe. Eso es una prueba muy difícil. Esa sí es una verdadera prueba de amor, de fe por Dios, por el Señor. Por eso es la importancia de esta iglesia, a mí me parece muy importante, porque de verdad que nos quita el velo y el engaño que algunos de pronto de nosotros podemos tener, donde decimos, sí, yo amo a Dios, ¿cómo no lo voy a amar? Él es el Todopoderoso, Él es mi Rey, Él es mi Señor. Pero muchas veces solamente lo decimos de palabra y no de acción. Acá estábamos viendo cómo la palabra que trajo Jesús, cómo el Espíritu Santo trabaja en el creyente a tal punto que no nos debe importar perder nuestra vida. El apóstol Pablo decía que el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque si estamos vivos es para continuar la obra de Cristo. Pero si morimos no perdemos nada, por el contrario, ganamos porque nos vamos a su presencia.
y qué mejor que estar con Él. Ahora, no estoy diciendo que debemos morir, sino estoy diciendo que cualquiera de las dos situaciones, cuando estamos con Cristo Jesús, es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? ¿Y por qué decía que por 10 días? Resulta que esta iglesia tuvo que pasar por unas temporadas muy difíciles, muy difíciles. Y los 10 días corresponden a 10 persecuciones que tuvo esta iglesia muy fuertes, muy fuertes. Fueron persecuciones más dolorosas que de pronto otras en su momento. Y una de las que más se, digamos, resalta en la historia es porque la décima persecución, fíjense cómo el cumplimiento de la palabra es exacta, la décima de estas persecuciones la hizo un emperador que se llamó Diocleciano y fue el más devastador. O sea, ellos cogían literalmente a las personas, les clavaban un palo de lado a lado y las ponían en las calles. Los quemaban vivos y los ponían así como cual pollo asado para que la gente tuviera miedo y no se convirtiera. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso tuvo que haber sido horrible. Horrible. Nosotros somos bendecidos por haber nacido en esta época. A nosotros no nos tocó nada, o sea, nada. Mientras que a los que iniciaron con la obra del Señor fue muy difícil. El que hoy en día, amados hermanos, nosotros podamos tener la palabra como la tenemos, ¿sí? En hojitas, todo completo del Génesis al Apocalipsis, que la podemos descargar en nuestros celulares, que el acceso a la información a ella es tan fácil, pero no lo hacemos. Nos da pereza, nos da sueño, nos da mamera, decimos, no, eso para qué, después, más adelante, o eso me lo cuentan, o yo después eso lo escucho y ya, pero nunca nos interesamos por aprender de la palabra. Aquí el Señor nos está haciendo un gran llamado para que seamos fieles con Él. Por eso después de eso, Él dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es esa corona de la vida? Pues la vida misma, la vida eterna. Eso es lo que Él nos va a dar si nosotros permanecemos fieles con Él. Por eso el versículo 11 y último versículo termina con, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿A qué se refiere con esto de la segunda muerte? La primera muerte es una muerte espiritual. La primera muerte es una muerte física, perdón, pero la segunda muerte es una muerte espiritual, o sea, una muerte para eternidad. Esa segunda muerte sí debemos temerle, porque si nosotros morimos por segunda vez, ya no habrá salvación. O sea, nosotros podemos morir en nuestro cuerpo, no hay problema, ya sabemos que vamos al cielo. Pero si nosotros morimos y nuestra alma va al infierno, ahí va a ser la segunda muerte y de esa ya no hay salvación. En Apocalipsis 20, versículo 14 al 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, que los que no estén inscritos en este libro, en el libro de la vida, ¿sí? En el libro de la salvación, pues ¿a dónde van a ir? Al infierno. Y este infierno es la segunda muerte. Y de ahí ya no hay salida. De la muerte física sí hay salida, porque podemos ir con el Señor Jesús. Pero de la segunda ya no hay posibilidades. Es por eso, amados hermanos, que la pregunta que hoy quiero dejarles y que respondamos en nuestro corazón es, ¿estamos preparados para una persecución como la que sufrieron estos hermanos en esta época? Aliento a cada uno de ustedes, amados hermanos, a que reflexionemos, a que miremos en nuestro corazón qué es lo que tenemos, si nos estamos comportando como esos judíos, si nos estamos comportando como esos romanos, o si verdaderamente estamos llevando la palabra de Dios a pesar de las persecuciones. Si me da pena en mi trabajo decir, sí, yo soy cristiano, yo soy creyente, pues orémosle al Señor para que nos permita quitar esas cargas de nuestro corazón, porque con eso no vamos a poder entrar al cielo. Es imposible. El que niegue a Jesús
Él lo negará en el día postrero, eso dice la palabra. Entonces la llamada de hoy es a que abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento, y para que nuestro amor sea el amor de Cristo. Amémonos los unos a los otros, hermanos. Eso es a lo que el Señor nos llama. Y el amor por el uno al otro debe llegar a tal nivel que hasta la misma vida poderse entregar. Gracias, amados hermanos, por este momento. Dios los bendiga y espero que tengan un hermoso día en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.